Hola a todos y bienvenidos a la unidad uno de nuestra asignatura. En esta unidad vamos a hablar sobre la economía mundial y la globalización, ¿vale? Vamos a empezar durante todos los temas haciendo un breve repaso de todos los bloques contenidos que vamos a dar, es decir, todos los apartados que vamos a desarrollar en esta unidad. En este vídeo vamos a centrarnos en entender qué es la actividad económica, ¿vale? Eh, a qué se, qué- de qué se ocupa esta actividad económica, cuáles son las fases que tiene, ¿vale? Y bueno, pues cómo se agrupan los principales sectores económicos. En el segundo vídeo que haré próximamente hablaremos sobre los diferentes agentes económicos que intervienen en la actividad económica y los factores productivos. En tercer lugar, en tercer bloque, hablaremos sobre el mercado laboral, hablaremos de los convenios, qué son los contratos laborales, los derechos laborales que amparan a los trabajadores. En cuarto lugar, vamos a hablar de los diferentes sistemas económicos y el sistema económico que es utilizado por más países, ¿vale? Que es el capitalismo, ¿vale? O el libre mercado. En quinto lugar, la globalización. Vamos a entender qué es esta palabra, cómo nos ha afectado la globalización, cómo lo podemos percibir. Hoy en día tenemos muchos ejemplos para entender mucho mejor la globalización. En sexto lugar, vamos a hablar de las diferentes potencias económicas a nivel tradicional, ¿vale? Cuáles han sido las que siempre han sido las potencias hegemónicas. Y poco a poco, en el último apartado, vamos a dar protagonismo a las nuevas potencias del presente siglo, que también están buscando, bueno, pues quitar protagonismo de esas potencias tradicionales y establecerse como las principales potencias actuales, ¿vale? Bueno, sin más, nos centramos ya en el primer apartado. Como os he dicho, vamos a hablar de la actividad económica, ¿vale? Vamos a intentar entender qué es eso de la actividad económica. Bueno, pues como hemos visto en clase, los principales rasgos que definen la actividad económica son los siguientes. Bueno, la actividad económica lo que pretende es, de lo que se ocupa, es de satisfacer las necesidades y los deseos de los humanos. ¿Cómo se ocupa de hacerlo? Bueno, pues esto lo hace a través de la producción de unos bienes y servicios, ¿vale? Eh, Esta producción de bienes y servicios se hace con el objetivo también de obtener unos beneficios y unas ganancias, ¿vale? Por lo tanto, tenemos que lo que mueve principalmente a la economía es cubrir una serie de necesidades y deseos de los humanos y obtener beneficios, ganancias, ¿vale? Como hemos dicho, estas necesidades, por ejemplo, si yo tengo ganas de comer, pues un bien o servicio, un bien que satisfacería esa necesidad, pues es la comida, ¿no? Algo más concreto, pues una manzana, una hamburguesa, una ensalada, etcétera, ¿vale? Bueno, ese sería un ejemplo. Un servicio, pues por ejemplo, yo el otro día me fui a correr y tengo dolor en la rodilla. Bueno, pues necesito un servicio, necesito en este caso un fisioterapeuta, un masajista, ¿vale? Que me pueda atender, que pueda aliviar ese dolor. Y bueno, en este caso sería un servicio, ¿vale? La diferencia entre un bien y un servicio, lo hemos visto en clase, os dejaré este vídeo que os lo comenta. Bueno, pues un bien, en este caso, es una mercancía tangible, se puede tocar. Como ejemplo, pues aquí os he puesto un coche, un electrodoméstico, una casa también sería un bien, ¿vale? Y un servicio, a diferencia, sería una actividad bueno, son todas aquellas actividades que no producen bien, sino que producen algo intangible. Como por ejemplo estaría pues la educación, la sanidad, el transporte, el ocio, todo esto son servicios. Bueno, y vinculado con esto, pues nada, el, el PIB, ¿vale? El PIB es un concepto muy importante de esta unidad. Son las siglas de Producto Interior Bruto y bueno, es un elemento muy importante ya que es el indicador que refleja la riqueza de un territorio en su conjunto, ¿eh? De hecho, muchas veces este PIB lo veremos más concretado con el PIB por cápita, que lo que hace es dividir el valor del PIB, de esa riqueza, entre el número de habitantes de un territorio.
Con esto se obtiene el PIB por cápita y indica la riqueza media de la población de un territorio. Bueno, pues a continuación vamos a hablar de las diferentes fases en las cuales se desarrolla esa actividad económica. La actividad económica se desarrolla en tres fases. La primera es la producción. La producción son todas aquellas actividades que se dedican a obtener y a fabricar un bien o un servicio, ¿vale? La cantidad total de un bien o un servicio que los productores y productoras ofrecen al mercado a un precio dado, a un precio determinado, constituye la oferta de ese producto. Es decir, la cantidad de productos que se fabrican, que se obtienen, que se ofrecen al mercado, constituyen la oferta, ¿vale? Bueno, esa es la primera fase, es una fase muy importante, ¿vale? La siguiente fase sería la distribución de ese producto, de lo que se ha producido. Son todas aquellas actividades que ponen en contacto a los productores y a los consumidores. Es decir, se trata de un estado intermedio en el cual, bueno, pues se llevan a cabo actividades como, por ejemplo, el transporte, el comercio o incluso la publicidad de un determinado producto. Dependiendo de qué agentes, de qué, eh, digamos, de qué elementos intervengan, hablamos de dos tipos de distribución. Una distribución en la cual, por ejemplo, se pone en contacto un productor con un consumidor final, pues por ejemplo sería una panadería. Una panadería actúa como distribuidor hacia un consumidor final. ¿Por qué? Porque una panadería también es productora, ¿vale? Está creando un bien, está creando una barra de pan, ¿vale? Y esta la distribuye directamente a su consumidor final, nosotros, que vamos a comprar a la panadería. Entonces, siempre que vayáis a un horno de pan, estáis en ese momento en el cual estáis ante un productor de un bien, que es el pan, y el cual está distribuyéndolo al consumidor final, que somos nosotros, y que vamos a consumir ese pan. ¿Bien? Otra situación que se puede dar en esa distribución es un transporte entre dos productores, ¿vale? Imaginemos, por ejemplo, que tenemos que llevar, bueno, pues todo este trigo de este campo que ha obtenido el campesino, lo tenemos que llevar, lo tenemos que tratar, ¿vale? Para que se pueda producir pan, no podemos llevarle esto al panadero, no podemos llevarle el trigo, sino que esto tenemos que llevarlo a otro productor, ¿vale? Que es la fábrica de harinas para que nos produzca la harina. ¿De acuerdo? Entonces estamos hablando de una distribución que se produce entre dos productores. Por un lado, el agricultor y por otro lado, la fábrica de harinas. ¿De acuerdo? Entonces aquí estaría en ese ejemplo, productor, productor. Em, Finalmente, la tercera fase de la actividad económica estaríamos hablando del consumo. El consumo es, pues nada, yo os he puesto aquí a este nene tan mono que ya ha adquirido ese bien o un servicio en este caso y que satisface alguna de necesidad. ¿Vale? En este caso, la cantidad total de un bien o un servicio que las personas están dispuestas a adquirir a un precio determinado constituye la demanda de ese producto. Por lo tanto, ya tenemos dos conceptos muy importantes en esta unidad que son la oferta y la demanda. La oferta, os recuerdo que son todos los productos que se ofrecen al mercado para su consumo a un precio determinado. A eso se le llama oferta de ese producto. Y la cantidad de productos que estamos dispuestos a adquirir los consumidores son la demanda, ¿vale? Bueno, pues pasamos ahora a entender, bueno, pues hablaros de los sectores económicos. Bueno, pues las actividades económicas se agrupan en tres sectores, en tres grandes bloques. En primer lugar, el sector primario. El sector primario eh, está constituido por todas aquellas actividades que se dedican a obtener productos primarios, es decir, a obtener elementos de la naturaleza. En este caso, pues obtener alimentos o materias primas que provienen, como os he dicho, de la naturaleza. Actividades como, por ejemplo, la agricultura, la ganadería, la pesca y la explotación forestal. En segundo lugar, tendríamos el sector secundario. El sector secundario, en lugar de basarse en la obtención, lo que hace es basarse en la transformación. El sector secundario lo que va a hacer es transformar esas materias primas en un producto elaborado o semi-elaborado, ¿vale? Estaríamos hablando de actividades como, por ejemplo, la industria
también la minería, la explotación de las fuentes de energía y la construcción. ¿Vale? Todas estas actividades lo que hacen es transformar ciertos productos en otros. ¿Vale? El sector energético transforma el movimiento, transforma ciertos productos en energía. La minería pues está también transformando esos productos que extrae de la tierra. La industria, pues por ejemplo, la industria del automóvil, pues está adquiriendo productos como por ejemplo el aluminio, está obteniendo ciertos productos que lo que va a hacer es transformarlos para fabricar un coche, un producto elaborado. Y la construcción también. La construcción está utilizando una serie de productos, una serie de materiales, de materias primas en este caso, para construir una carretera, un teatro, etcétera. ¿Vale? Finalmente, el sector terciario. El sector terciario es el que engloba, es el llamado sector servicios, ¿vale? Se dedica principalmente a generar un servicio, ya que son esas actividades que necesita la población. Em, Aquí estaríamos hablando, por ejemplo, del comercio. El comercio es una actividad básica del sector terciario. Los países avanzados, los países más desarrollados, normalmente están tendiendo hacia una terciarización de la economía, el concepto que tenéis aquí. Es decir, ¿esto qué significa? Que la economía esté terciarizada. Bueno, pues en aquellos territorios en los cuales el sector terciario emplea a la mayoría de la población ocupada y contribuye con más de 2/3 al PIB nacional. ¿Vale? Es decir, que tiene una gran presencia en la economía de un país. En las últimas décadas se ha producido un gran crecimiento de este sector terciario a expensas del sector secundario de la industria. Y bueno, pues esto se explica porque a medida que aumenta el nivel de riqueza de ciertos territorios, la población decide gastar más en servicios que en bienes manufacturados. ¿Vale? Este proceso recientemente de terciarización se ha extendido también a los países en vías de desarrollo, en los cuales los servicios ganan poco a poco a costa de la industria, así como del campo. Si miramos estos gráficos, podemos observar que a principios del siglo XX en este territorio, bueno, pues podemos ver que el sector primario tenía una gran presencia, un 70% de la actividad económica, mientras que los sectores secundario y terciario pues tenían una presencia más reducida. Sin embargo, en la actualidad, en el siglo XXI, pues en este mismo territorio vemos que el sector terciario pues abarca más de 2/3, ¿vale? Tiene un 76% de actividad, frente a un sector primario que se ha visto muy reducido, un 4%, y un sector secundario que, bueno, sí que es verdad que ha aumentado, pero, bueno, en este caso también sobre ese sector terciario se ha reducido, ¿vale? Que está a un 20%. Bueno, pues esto sería un ejemplo gráfico de la terciarización de la economía, es decir, de esas economías terciarizadas. Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya servido. Nos vemos en clase. Un saludo.